Ernesto Romeo. Ernesto Romeo, enorme personaje, actor de nuestra fauna musical y cultural. Gracias, Ernesto, por estar hoy con nosotros. Hablo en plural porque no se sabe, hay alguien más, viste, queda más cómodo hablar en plural. Soy un conductor Nobel de estas cuestiones. Eh, bueno, la verdad es que eh, para los que no te conocen, hablar de todo tu recorrido o recorrer el CV, digamos, el currículum, me llevaría un rato. Me voy a limitar a decir que sos músico, productor, que sos especialista en síntesis sonora, especialista en sintetizadores, sos un referente en ese tema a nivel local, regional y bueno, mundial, que tu estudio y centro de experimentación, donde estás ahora, la Siesta del Fauno también lo es un centro de experimentación sobre música electrónica y sonido en general. ¿Me equivoco? Corregime, por favor. No. Bien, arranqué bien entonces. Y acá estamos en Humanos y Máquinas, es un espacio que hace poquito arrancamos. Sos apenas nuestro quinto invitado. Tengo la suerte de decir que sos uno de los capacitadores del Centro Cultural Rojas en el área de música y tecnología. Así que de eso hablamos en Humanos y Máquinas, si bien las máquinas son solo una parte de la tecnología, pero es una parte que nos interesa en particular a los músicos y con la que tenemos relación desde que empezamos en esto. Todo eso ya un poco lo tenemos claro. A mí me interesa algo más personal, tuyo. Entonces vamos a este primer tema que sería, ¿cómo podrías describir tu relación con la tecnología, con la tecnología y la música, desde el punto de vista del compositor, del productor, de la persona que escucha, como oyente? ¿Cómo ves, en paralelo, cómo ves a los otros músicos, en especial a los más jóvenes, con respecto a este tema? Y también, por último, un tercer tema dentro de este tema es cómo ves en general los usos y costumbres alrededor de la música y la tecnología a nivel popular. ¿Me fui mucho? ¿Te quedó? ¿Está No, bien? me quedó. Bien. Mira, bueno, en principio debería decir que, digamos, si entendemos por tecnología a lo que de alguna manera hoy día casi siempre se relaciona, que es lo que tiene que ver con lo electrónico Mm. y con lo digital y con lo eléctrico, es como que parece que la tecnología mecánica quedó un poco como atrás, ¿no? Como que, no sé, una sacacorchos parece como una cosa que hubiera existido siempre, en realidad es una cosa con un mecanismo súper complejo, bla, 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 y que ameritaría ser llamado máquina también. Pero en general estamos como en una era en la que para nosotros máquina es todo lo que de alguna manera parece que se enchufa o tiene una capacidad de potencia como muy grande. Teniendo en cuenta esta relación, te diría que incluso desde muy chiquitito mi relación con lo musical está mediada por la tecnología electrónica. Mucho, mucho, mucho más que por lo que milenariamente ha sido la música para la humanidad, que es el cantar, tocar un instrumento acústico o algún tipo de aparatito o cosa que suene por sí misma y bailar. O sea, ninguna de esas tres cosas fueron nunca cosas con las que yo haya empatizado particularmente. Mi relación de muy chiquitito respecto a la música es escuchar música en equipo de música. Mm. Digamos, ni mi mamá ni mi papá tocaban ningún instrumento ni cantaban. O sea, no había otra música en mi casa que no fuese la del equipo de música. Yo nací en 1968 y el ambiente sonoro en mi casa, a nivel de lo que se podía equipo de música, me resultaba muy atractivo. Recuerdo particularmente el disco Sgt. Pepper de los Beatles, el disco de Pearl de Janis Joplin, un par de discos de Santana, el segundo y el tercer disco, y algunas cosas, es decir, olimareños creo, o algo Mm. así. También canciones de la época de la Revolución Rusa y canciones populares de la resistencia italiana. Tengo como esos recuerdos, obviamente algún disco infantil, un disco de Pipo Pescador de vinilo amarillo.
Y la relación, digamos, no sé, Joe Cooker, esas cosas había en mi casa, creo que algo de Jimi Hendrix. Entonces, para mí siempre la relación era con, por un lado, no solo un equipo que sonaba, combinado en ese momento, muy Mm. atractivo, por cierto, un mueble grande, con perillas grandotas y luces para el sintetizador de radio, la bandeja, todo ese tipo de cuestión. Y por otro lado, lo que sonaba ahí, en este tipo de cosas que te acabo de describir, tenía mucha intervención Claro, de la electricidad en la música misma, ¿no? claro. Particularmente Sgt. Pepper, Santana, o ese tipo de cosas, como que tenían un uso de lo eléctrico como parte de la música que a mí me resultó muy atractivo de chico. Pero también en mi casa había muchos discos de música clásica y particularmente de órgano y de clavicordio, Ujú. porque la familia de mi papá es de Mendoza, él era mendocino, y mi tío tocaba el órgano. Yo vivía en Buenos Aires, nací en Buenos Aires, y veía muy esporádicamente a mi tío cuando viajaba él, y muy pocas veces cuando fuimos allá tuve esa relación. Había un piano en la casa de él, pero digamos como que la relación familiar con el aspecto musical directo no existió en mi caso. Mis abuelos maternos no tenían instrumentos musicales ni nada, Claro. entonces para mí la música solo era lo que se emitía a través de eso. Y dentro de esa cuestión de la música clásica, tengo recuerdos muy vívidos de que me atraía mucho el sonido del órgano y el del clavicordio. Que son cosas que para mucha gente se asocian como medio a lo tétrico, medio Sí, burlonamente a la cosa, ¿no? De señalar algo siniestro, tenebroso, o lo que fuese. O incluso, no sé, los locos Adams, largo que tocaba el clavicordio, ¿no? Como muy asociado a ese tipo de cuestión. A mí era una sonoridad que me fascinaba. Eh, y cuando empecé a escuchar por mí mismo música, digamos, o sea, cosas que yo fui escuchando y que me atraían, tipo 10 11 años, eh, si bien el contexto, digamos, mediados de los 70 favorecía, siento que me llamaban la atención los sonidos electrónicos que se escuchaban en algunas músicas. Tengo recuerdos específicos de temas como Funky Town, que tenían vocoder y secuenciadores, ese tipo de cosas, y algunas cosas como temas con partes instrumentales de Alan Parsons Project, Collective de Orquesta, esa cosa. También en mi primer cassette fue Saturday Night Fever, la música de la película, con John Travolta. Y ahí también en esa banda de Bee Gees y otros músicos de bastante cinte y mm, eso, y yo creo que eso me llamaba la atención. Pero nunca tuve ni facilidad aparente por lo musical, ni por ningún instrumento, ni mucho menos por cantar. O sea, eso me lo hicieron saber en la escuela primaria, la primera vez que me probaron para el coro y me descartaron como inmediatamente. Entonces, para mí era como normal que no existiera relación con el hacer música, porque yo pensaba que la música se hacía tocando la guitarra o el piano o claro. lo que fuese, o la flauta, y no eran cosas que estuvieran cerca mío, ni tampoco que me atrajeran cuando había clases de música en la escuela o eso. A los 15 años me prestaron unos cassettes de Vangelis, de James J. y demás, y eso me voló la cabeza porque era la primera vez que escuchaba ciertas cosas que a mí me atraían de lo que escuchaba por ahí, directamente como concepto, como entera, fuera parte Claro. de un álbum. Esto fue el año 1983. Y eso me volvió loco. Y o sea, muy rápido empecé a buscar música de ese tipo y bueno, obviamente abriendo todas las puertas que ese tipo de mundo te abre, Claro, o sea, te abre al ambient, al rock progresivo y claro. sinfónico, te abre a la música electroacústica y experimental, te abre al ruidismo, te abre un montón de otras cosas, y eso combinado con cosas que por ahí yo también escuchaba de música clásica, ponerle Debussy, y eso fue armándome como una especie no sé cómo llamarlo, de engranaje de cosas que hicieron que yo a partir de los 16 años quisiera hacer música. Pero quisiera hacer música a partir de este recurso, recurso tecnológico electrónico. Yo sentí, intuí que esa música que se hacía con esos dispositivos podía alcanzar una profundidad diferente a la de que se podía hacer tocando la guitarra. Igual yo, insisto con esto, tampoco tenía amigos músicos, estaba en Ujú. un ambiente no es que mis amigos del barrio tenían, no, vivían en Once, no existía el barrio, digamos, en ese sentido, como literal, para quienes no viven en Buenos Aires, bueno, es un barrio, digamos, Claro. muy comercial, digamos, con pocos lugares para ir a hacer cosas para un niño o para un chico. Entonces, bueno, como que no tuve como esa cuestión de relacionarme con gente que hacía música. Es algo muy esporádico, casual. Entonces, para mí era todo un descubrimiento.
Y cuando empecé a mirar las fotos de las tapas de los discos o de revistas y veía lo que usaban esas personas, que era algo a lo que yo me imaginaba, porque seguramente debo haber visto alguna cosa perdida por ahí Claro. también, pero me imaginaba todas estas cosas, ¿no? Perillas, cables, botones y teclas. Entonces yo lo primero que pensé era que tenía que ir a aprender a tocar el teclado. El Fui a piano. estudiar piano, que me gusta, me encanta, de hecho soy de alguna manera tecladista, pero claramente no era lo que yo estaba buscando como recurso, pero pensé que esa era la puerta de entrada. En 1988, a los 20 años, tuve mi primer sintetizador. Lo que había estudiado de piano me sirvió muy poco para lo que yo realmente estaba buscando hacer. De hecho, acceder incluso a encontrar un sinte desde un teclado no tiene casi relación con lo que puedes aprender en el piano por el comportamiento mismo de los sonidos del sinte, donde la técnica de piano no funciona para sonidos sostenidos, con ataque lento, con modulación, y mucho menos para los sonidos atonales o que evolucionan un montón en el tiempo. Entonces ahí me di cuenta que realmente el camino era otra cosa. Y mi primer real aprendizaje fue también metiéndole mano a un dispositivo tecnológico elemental pero potente, que era un pequeño sintetizador analógico monofónico. Ese fue el primer instrumento con el que yo realmente pude hacer esa traslación de que la música iba más allá de las notas, la armonía, el ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, perdón que me extendí un poco con esto, no, por favor. creo que es el acceso que tiene mucha gente hoy día a la música. O sea, desde 1910, 12, 15, que la radio empieza a popularizarse y luego con eso los distintos sistemas no solo de telecomunicaciones y demás, sino lo que son los medios de comunicación, como la televisión, más luego el cine sonoro, bla, 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 más toda la industria que surge del fonógrafo en adelante con los discos, los cassettes, La realidad es que más o menos desde 1950, etcétera, la relación que tiene la gente con lo musical ya no es el instrumento que está en la casa o los instrumentos que tocan los parientes o la celebración familiar cantando y bailando, sino es escuchar la radio, los discos. Claro. Bueno, mucho más ahora con la computadora, el celular, que vas a cualquier lado y siempre hay música sonando, imágenes. Entonces, me parece como que esa invasión, por un lado, genera un montón de estrés y cansancio, y por otro lado también abre la puerta a un entendimiento de lo musical que nunca había existido en la humanidad, que es un approach por el otro lado, que es por el lado del no necesariamente tocar, no necesariamente cantar, no necesariamente bailar. Entonces me parece que es muy interesante como puerta de entrada eso también en nuevas generaciones. El primer acercamiento a la música es hacer algo con un celular, por ejemplo. Te hago dos consultas con respecto a esto. ¿Cómo ves el fenómeno de los músicos que se forman o que empiezan a hacer música a partir de softwares, de manipular software? Y sobre el fenómeno de escuchar música con auriculares, que cada vez es más grande, de hecho ya hay discos que se mezclan para auriculares. ¿Cuál es tu apreciación personal? En los 60 todavía se mezclaban los discos para escuchar los monos. Sí. Hasta prácticamente los últimos discos de los Beatles, la mezcla importante era la mezcla mono. Mono. O sea que esos cambios de paradigma son importantes. Creo que, bueno, nosotros, y eso se viene sabiendo sobre todo desde la segunda revolución industrial, pero bueno, nuestro piso de ruido como humanidad cambió muchísimo. Lo que consideramos civilización, digamos, es un tipo de organización social que a mí me parece que es particularmente destructiva, estresante, invasiva, no sustentable, poco empática, bla, 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 bla. Y en el panorama sonoro eso se evidencia. O sea, el ruido de la ciudad, el ruido de la forma de vida, digamos, civilizada, es bastante heavy, creo yo, ¿no? Como todo. O sea, el hecho de que, no sé, te vas a vivir a un lugar más o menos en el campo y gracias a que el campo es amplio y no tiene tanto ruido, escuchás no sé, la campana del tren que pasa a 1 kilómetro de distancia o el ruido de la ruta. Como que realmente el paisaje sonoro cambió mucho y eso, más allá de si te gusta o no te gusta, dialoga con tu cuerpo, digamos, con tu umbral de audición, con el umbral de dolor, con el umbral de estrés, con el umbral de atención.
Entonces, por ejemplo, escuchar música con auriculares, yo creo que genera un montón de fatiga, no solo la fatiga técnica, auditiva y lógica, al igual que, nada, viajar en subte o caminar por la calle, que es fatigante, sino que también la forma de la atención, el que no tenga un entorno, etcétera, etcétera, genera como un cierto tipo de confusión, pero también forma parte de cómo vivimos. Entonces, nada, en principio me parece que es simplemente otro paradigma. Vos Que sabés que no... yo estoy haciendo conciertos con auriculares Ujú. y pocas veces he notado que la gente preste más atención que con los auris. Eh, Me hacen comentarios que escucharon cosas que, no sé, viste, que no, nunca, no Es que tiene que sucedían. ver con eso. Mm, Toda la forma en la que hacemos las cosas genera un montón de déficit de atención. O claro. sea, y yo, una de las cosas que por ahí siento que es una pérdida importante, digamos, en la cuestión de la relación con la emisión de cosas artísticas, eh, es esa falta de concentración frente a Ujú, una obra. El único refugio que todavía queda para esa concentración es el cine, en claro, donde todavía no es tan normal que alguien saque un celular y nada, y se ponga a hacer cosas. Igual la gente lo hace medio en el cine también. Pero todavía es como un lugar donde existe ese refugio, ¿no? La luz apagada, la atención en un lugar, que no me parece que sea la única forma de transmitir cosas, para nada, pero dentro de cierto tipo de quizás forma de comunicación o de conocimiento, como creo que es el arte, siento que es válida cierto aspecto de concentración, cierto aspecto de entregarse a lo que está claro, pasando. claro, Y el claro. tema de las redes y la foto y casar el video, qué sé yo, tiene esto que decís, mucha distracción. Entonces, como que tenemos que medio forzarnos a Mm, atención. Los sí, auriculares son una forma, tipo, bueno, me encapsulo en algo. Pero eso es esto que te digo en general, como que estamos necesitando mucho eso, el mm, mucho volumen para escuchar. De mm, pronto, si vas a uf, escuchar algo a un pequeño teatrito acústico, sentís como tipo, bueno, ¿dónde está el volumen? O sea, sí, pedís la amplificación porque no puedes escuchar el sonido de una guitarra acústica y una persona que cante si no es que está al lado tuyo. Si estás en fila 14 en un teatro y alguien está tocando la guitarra y cantando sin amplificación, sentís que hay algo raro y que no. Entonces, como que estamos necesitando mucho esto ¿entendés? Como que las cosas nos pasen por encima. mm. Entonces, todo esto, el auricular, el super sistema de amplificación, todo esto que tengo yo es una ridiculez desde un cierto punto de vista. O sea, creo que es necesario solo porque estamos medio zombies. Y Digamos. en cuanto a la obsolescencia, ¿no? De los dispositivos, yo sé que acá tenés una opinión súper interesante para dar, para transmitir. La otra vez, en una charla con Richard Coleman, le preguntaban bueno, por efectos digitales y combinación de efectos digitales, y él, bueno, contestaba, pero en un momento dijo que si quieren algo que no sea obsoleto, que se inclinen por los pedales analógicos, que él los sigue usando y siguen funcionando, y que los digitales que dan prestaciones mejores, entre comillas, que sé yo, todo discutible y demás, van quedando obsoletos porque están más atados a cuestiones que están manejadas desde la propia empresa que hace estas nuevas tecnologías. En el caso de los sintes o de la síntesis ligada con la música, ¿qué opinas, Ernesto? Bueno, la tecnología analógica efectivamente, por sus propias características, pero sobre todo si es tecnología analógica discreta, permite Mm, más intervención. Yo no tengo ninguna, digamos, nada. No sé ni empalmar un cable con una cinta aisladora, así que como que es un aspecto en el que nunca me he metido tampoco. Pero menos mal. sí, es evidente, sí, es evidente que vos, por ejemplo, no podés intervenir, no sé, un DX7 o es muy difícil intervenir una computadora o un celular, la más probable es que lo abrís, no lo puedes volver a armar, excepto que Murió. tengas un montón de realidad. Y en cambio, mucha gente ha intervenido un Minimoog, no sé, Charlie García tenía un Minimoog modificado por Ecuar para hacerlo duofónico, y Claro, otro tipo acá en Argentina, basado en un Minimoog, le había construido a la Tocatlián una especie de sintetizador basado en el Minimoog, pero con un montón de prestaciones que el Minimoog no tenía, gracias a poder claro, meterse adentro del Minimoog, intervenir cosas, bla, bla, bla. Entonces, todo ese tipo de cosas sí son diferentes. También en las máquinas puede ser cosas que en las máquinas tipo computadora, me refiero, puede ser cosas que en un Cinte no. claro, Hackear, por ejemplo. claro. Entonces, claro, son distintos tipos de aproximaciones. Pero efectivamente muchas veces puede ocurrir que, no sé, algo
caga el mother o el procesador, qué sé yo, y esa es una cosa que tiene, no sé, 10, 12, 15 años, puede ser que no la puedas levantar nunca más. Nosotros tenemos una Reverb Lexicon increíble, hermosa, de mediados de los 80, la 480. Tiene dos procesadores. Uno la compramos con el procesador cagado en el 2011, cuando recién inaugurábamos el Fauno, y sigue ahí el procesador cagado. Estamos usando uno solo de los núcleos porque el otro es casi imposible encontrar esa parte. Y por ahí con algo analógico, por ahí no encontrás la parte, pero encontrás cómo encajar para reemplazar. Mucha gente hace eso. Por ahí, no sé, se le caga una voz a un Juno o un Yamaha CS y encuentran la forma de reemplazar con otros tipos de componentes esa funcionalidad y puede quedar prácticamente igual que el original o muy cercano. Son paradigmas distintos. Creo que sí, efectivamente, la obsolescencia tiene dos caras, la tecnológica propiamente dicha y la sociocultural. Gran parte de la primera obsolescencia de los equipos analógicos fue cultural, no tecnológica. Fue tipo, bueno, esto se acabó, lo reemplazamos por el típico ejemplo, para no meternos en la parte de los síntesis, es lo que pasó con los discos de vinilo. Claro. Cintas. El CD se los llevó puestos, eso le convino mucho en un momento a la industria discográfica, la gente volvió a comprarse todo lo que tenía de nuevo. Claro. A comprar equipo, comprar los mismos discos, bla, bla, además de las cosas nuevas. En algún momento, como siempre pasa con lo digital, la línea de que podés mantener eso sin la copia, que no es lo mismo que copiar un disco de vinilo o un cassette. Cuando podés copiar finalmente de un CD, ya está. Listo. Y es lo que pasó. O sea, se acabó la industria del objeto físico y ¿a qué se recurrió? Al vinilo. Y resulta que no solo se recurrió al vinilo como objeto para que compres música, sino que se recurrió como una alternativa estética diferente a escuchar música en digital. No solo en CD, en MP3, en WAV. Es un fenómeno distinto que no tendría por qué haber sido, digamos, como aplastado por el CD. Solo fue aplastado por una cuestión de lobby, de imposición, de comercio, y es un lobby que no solo participaron las empresas del lado comercial, participó la comunidad científica, los ingenieros de audio. Vos agarrás un libro de los 90 de ingeniería de audio y le dan a la cinta y al vinilo para que tenga por el resto de los siglos, como si lo único que fuesen cosas ruidosas que tienen defectos, y lo digital era el paradigma. Y eso es una tontería, porque ni una cosa ni la otra son realmente mejores, y el arte es una prueba de eso. Claro. Podemos escuchar música medieval, música aymara, música de Nepal, de siglos o milenios anteriores, o música de Bach, o cosas de trap hechas ayer, y todo tiene valores que no tienen que ver con su temporalidad. Claro, Entonces, en ese sentido creo que lo peor es la obsolescencia cultural, pienso yo, porque es la que de alguna manera termina dirigiendo también a todo lo otro, incluyendo lo comercial y lo tecnológico. Claro, clarísimo. Bueno, sobre todas estas cosas y muchas más relacionadas a los sintetizadores y su impacto en la música, en la cultura rock más en particular, pero la música en general, Ernesto da una clase, hablo a los escuchas y los oyentes y televidentes, que da en su clase magistral La Era del Sintetizador, que la hicimos el año pasado, Ernesto la dio el año pasado, va a volver a hacerlo entre junio y julio, no tenemos la fecha, pero sabemos que será por ahí. Y estén atentos porque en la página del Rojas va a salir en la inscripción más o menos un mes antes. Sobre esa clase magistral, si pudieras contarnos, por favor, un par de palabras de para quién es, de qué se trata en general, cómo la armaste. Bueno, es abierta a todo tipo de público, solamente que estar interesado en el tema nada más. No requiere ningún tipo de conocimiento previo ni nada. Básicamente se pensó en función de, por un lado, analizar qué paradigma dentro del arte sonoro implicó el sintetizador, que es un dispositivo muy, muy especial en un cierto sentido. Todos los instrumentos son especiales por alguna razón. El sinte lo es en parte por ser más que un instrumento musical, ser algo más amplio que lo que normalmente uno esperaría de un instrumento musical, y que cambia por completo las relaciones que habitualmente uno le asigna a la idea de instrumento musical, intérprete, compositor o lo que fuese.
El sensor es un dispositivo que sí, efectivamente se puede tocar en algunas cosas como si fuera un instrumento, pero puede hacer un montón de cosas que los instrumentos no, incluyendo cosas autogenerativas, cosas secuenciales, evoluciones que no tienen que ver con lo que la persona que lo está tocando o el operador o el intérprete está haciendo manualmente o con la boca o con lo que fuese. Y además de poder generar un montón de cosas que cuando uno las escucha se da cuenta que son imposibles hacer con otros medios que no sean electrónicos, porque justamente al no estar al no tener un origen acústico o vibratorio o físico, sino directamente electrónico, puede hacer cosas que no se pueden hacer con cuerdas, con parches, con tubos o con lo que fuese. Además de todo eso, es un dispositivo cuyo origen surge no de la historia de los instrumentos musicales, sino de la historia muy, muy, muy breve de lo que era la música electrónica. Es un dispositivo que surge por las necesidades de gente que hacía un cierto tipo de arte sonoro específico, llamémoslo experimental o vanguardista o lo que fuese, en la década del 50 y del 60, que se había originado ahí. Algo que no tenía preexistencia. Y las necesidades son necesidades vinculadas a componer y hacer un cierto tipo de arte sonoro y no con el desarrollo expresivo, como puede ser, no sé, lo que dio surgimiento al saxo o al pianoforte. Claro. Entonces, ya desde el origen el sensor tiene un lugar diferente donde se mezclan tecnologías de la computación analógica y digital, la electrónica vinculada a la radio y las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, vinculada a cuestiones incluso de análisis y testeos de cosas científicas o técnicas, vinculadas a recursos de expresión, pero también vinculados a recursos de estructura de lo que sería el ordenamiento de sonidos en el tiempo, que es lo que de alguna manera define el concepto de composición en ciertos aspectos. El sensor es un dispositivo capaz de trabajar con cosas secuenciales, probabilísticas, aleatorias, que puede vincularse con montones de partes del cuerpo distintas, con montones de interfaces distintas. Entonces todo eso genera un universo, como, digamos, como muy especial. Cuando el sensor muy rápidamente pasa a la esfera de una música más amplia que la música donde se concibió, que es la música, digamos, como esto, electrónica de vanguardia, su diálogo nutre un montón todo tipo de cosas, el rock, la música melódica, la música de publicidad, lo que se quieran imaginar, pero además en el rock encuentra un lugar para, digamos, como hacer fluir ciertas cosas que venían más ligadas a lo que eran las vanguardias experimentales con ciertas cosas que tenían que ver con el mundo del pop, digamos. Entonces de pronto te encontrás que el sensor permitió la aparición de cosas que si bien ya habían estado presentes en el rock, como los acoples, bueno, en la música de Jimi Hendrix hay como una cosa donde, por hablar de cosas mainstream, ¿no? Sí, sí. Donde el límite del ruido música para una idea general ya empiezan a estar como medio difusos, y en los Beatles también, digamos, Sgt. Pepper o cosas como Tomorrow Never Knows son ejemplos de música electroacústica metidas adentro de un formato pop, por decirlo de alguna manera, pero el synth lleva eso a un extremo muy grande y desde el rock progresivo, Emerson, Wakeman, etcétera, etcétera, hasta la música más tirando a pop, etcétera, etcétera, se produce un cambio muy, muy grande en el concepto. Y además surge un montón de música electrónica desde la cultura rock. Entonces, todo eso da lugar a muchísimas cosas que son parte de lo que analizaremos y ejemplificaremos en ese curso. Fantástico, Ernesto, es un placer escucharte hablando de esto en particular. Nunca me contestás lo que yo estoy esperando que me contestes, eso es genial. Siempre me contestás otras cosas agregando, ¿no? Lo digo como algo buenísimo. Desde la estructura de mi pregunta siempre me das más. Bueno, para terminar, quisiera que nos cuentes un poco en qué estás ahora. Sé que siempre estás en muchas cosas a la vez, en paralelo, porque colaborás, producís, componés, pero bueno, si nos podés contar un poquito. Y también para las personas que quieran comunicarse con vos, aunque sos bastante conocido, ¿cuál es la herramienta preferida tuya para que se comuniquen con vos o donde te escuchen? Bueno, por un lado, con mi proyecto artístico principal, que es Klaus, que viene desde 1988. Estamos, bueno, por un lado, a punto de viajar a Estados Unidos. Vamos a hacer unos conciertos en Nueva York y unas grabaciones.
ahora a comienzos de abril. Y No. ahora este fin de semana sale un disco nuevo, que es un disco peculiar, que contiene solamente una pieza de casi 50 minutos. Es un disco que se llama Capou, que era una de esas expresiones Capou. que aparecían Sí, en sí, estas Capou en Batman. en Batman. Ni me acuerdo ya por qué le pusimos ese nombre. Pero bueno, es un álbum también, bueno, prescinde quizás de elementos armónicos, melódicos y rítmicos más o menos convencionales, y en ese sentido eh, está como en un lugar, digamos, distinto a otras cosas de nuestra discografía, aunque siempre nuestros discos tienen cosas así. Sí, Este es claro. como que solamente un desarrollo de Ok. casi 50 minutos de una pieza muy, llamémoslo como paisaje sonoro De que 50 minutos, sí. ¿Y en qué digamos. formato Eh, sale? en principio digital, Ah, también por estas características, no sé, digamos, a mí me gustaría en un momento editar el vinilo el ese vinilo. y discos anteriores, pero este quizás de más para en todo caso si hay físico que sea un CD o algo así, Claro. porque es una sola pieza. Eh, y por otro lado, bueno, nada, con Klaus a su vez estamos cada tanto sacando cosas que se ven como singles, o sea, pequeños como temas. Estamos por empezar a grabar otro material nuevo, quizás ya más dentro del el formato de lo que sería como un disco con distintos tipos de piezas. Está súper Eh, activo, Klaus. sí, sí, súper activo. Y aparte, bueno, este es nuestro espacio de trabajo, además de que es un lugar abierto a la comunidad, en el sentido de que es un estudio en el que se puede venir a grabar, a producir, a experimentar, etcétera, etcétera. Y también damos clases y cursos sobre cosas que tienen que ver con síntesis, armado de sets para tocar en vivo, producción musical, mezcla, mastering. Estamos en segunda mitad de abril vamos a empezar un curso de introducción a los sintetizadores, en realidad un curso de síntesis inicial de 8 clases. Entonces, bueno, como también muy en eso. También, bueno, yo doy clases en la Universidad Nacional del 3 de Febrero, en INATEC, doy también cursos por ahí para otras academias que proponen cosas. Me gusta muy, bueno, como pasa lo del Rojas, me gusta mucho esta cuestión del dialogar Claro. respecto a montones de aspectos de esto, ¿no? Aspectos que son técnicos, culturales, musicales, pues. Eh, Así que Bueno, bueno, creo que bueno, y acá estoy también grabando mucho, hay gente que viene, produciendo, ese tipo de cosas. bastante, digamos, estás Sí, bastante activo. sí. Qué Con un bueno, hijo, Ernesto. con un niño de casi 3 años, así que también debutando como padre. Claro, claro, la tarea más, más linda. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por esta charla. Repito, Ernesto Romeo va a estar dando una clase magistral entre junio y julio. Pronto tendremos la fecha en la página web del Rojas, www.rojas.uba.ar. La clase se llama La Era del Sintetizador y muchas de las cosas que se conversaron acá se verán nuevamente. Ernesto va a llevar sintetizadores. Esta es una clase presencial, perdón, esto es muy importante, volvemos a la presencialidad. Va a llevar varios sintetizadores, los va a poner en el escenario y va a explicar y vamos a escuchar con ejemplos las cosas que él nos va tirando y vamos a poder preguntar e interactuar. Así que pienso que va a ser una clase magistral súper, súper interesante. De nuevo, muchas gracias, Ernesto. Un placer, Silvio, en serio. Un Un gustazo. placer el mío. Gracias.